Shalom, vamos a comenzar con nuestro shiur de esta semana. Ayer fue Shabbat y bueno, también nos encontramos dentro de la festividad de Hanukkah. Entonces el día de hoy quiero comentar un poco, enseñar un poco acerca de lo que hacemos en Hanukkah, ya que es algo especial para Hanukkah. Vamos a ver la parte que agregamos. Como recordarán, en la Amidá de Shacharit, en la Amidá de Minja y también la de Arbit, en las tres Amidot, que es la parte central de cada una de los tres tiempos de oración, en la mañana, en la tarde y en la noche, nosotros agregamos al Nisim por los milagros, que es totalmente especial para la festividad de Hanukkah. Y también lo hacemos en Birkat Hamazon. Entonces vamos a ver un poco acerca de esta parte que agregamos. Y para los nuevos también vamos a dar un pequeño resumen de lo que pasó, y por qué las partes de justamente estas añadiduras. Muy bien, en la tefilá decimos al Nisim. ¿Qué es al Nisim? Es por los milagros, que dice por los milagros, la redención y las poderosas acciones, y por las salvaciones y por las guerras que tú has hecho con nosotros, con nuestros antepasados en aquellos días, en aquella época. En los días de Matitiau, hijo de Yohanan, el gran sacerdote, el Hashmonaí y sus hijos, cuando se levantó el malvado imperio griego contra tu pueblo Israel para hacerles olvidar tu Torah y hacerle violar tus decretos de tu voluntad. Pero tú, por tu gran misericordia, te erigiste junto a ellos en su momento de aflicción, libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que les habían infringido. Entregaste poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos y a lascivos en manos de los que se dedican a tu Torah. Y para ti hiciste una inmensa salvación como en aquel día. Y después vinieron tus hijos al interior de tu casa y limpiaron tu palacio y purgaron tu templo. Y encendieron lámparas en los atrios de tu santidad y fijaron los 8 días de Hanukkah con alabanza completa y con acción de gracias. Existes con ellos milagros y maravillas. Agradezcamos a tu nombre magno, Selah. Muy bien, esta es la parte de Al Nisim. Y vamos nosotros a comentar, vamos a enseñar, vamos a ver la historia de Hanukkah desde esta parte que nosotros llamamos Al Nisim, esta parte que agregamos, ¿sí?, en la Samidot, como ya mencionaba. Tienen su muy buena razón. Todavía en esta festividad de Hanukkah vamos a examinar precisamente esta para dar una lección de lo que es, lo que significa y sobre todo lo que continúa después de. Bueno, la primera parte. Llegamos a la primera parte, dice, por los milagros y por la redención y por las poderosas acciones, salvaciones y guerras que tú has hecho para con nuestros antepasados en aquella época. Muy bien, primero tenemos que decir cuál es el contexto, ¿verdad? Y cuál es aquella época. Es una época y que también está presente en nuestros días. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a conectarlo a nuestros días. Porque hay asimilación. El pueblo quiere en ese tiempo, quiere ser parte de los goyim, guiarse, apegarse a ellos, seguir sus costumbres, lo cual está prohibido por la Torah. Pero si nos vamos a basar también en Primera de Macabeos, el primer libro de los Macabeos, que ustedes pueden encontrar en diferentes partes, o también en la versión Kadosh, me parece que también ya viene, y en las nuevas versiones de la versión israelita nazarena, también parece que ya está añadido.
Muy bien, pero vamos a esto. Entonces dice, en aquel tiempo, voy a leer Primera de Macabeos capítulo 1 del verso 1 al verso 16. Y dice, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, siempre hay la semilla. Siempre está la semilla de aquellos que quieren ir en contra de lo que dice la Torah. Dentro del pueblo, renegados, que engañan a muchos con palabras que parecen verdad, con palabras persuasivas, con palabras que saben utilizar las palabras. Y dice, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. Mira que parece que quieren ellos actuar en favor del pueblo de Israel, en favor de la comunidad y del pueblo. Porque dicen, desde que nos hemos separado de ellos, mira, nos ha venido calamidades, por eso vamos a concertar un pacto. Pero no, este es solamente engaño. Engaño. Como lo dice el primer verso que leímos. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey. Hay gente que va a hablar. Hay gente que quiere asimilarse, que todavía se siente parte del pueblo, pero quiere asimilarse. Entonces, estos hablarán estas palabras y algunos serán persuadidos. Y esto les dio autorización, el rey les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar su circuncisión. Renegaron así de la alianza Kadosh. Se unieron a los Goim y se vendieron para practicar el mal. Miren, el gimnasio. Ajá. Que se trataron de ocultar el pacto de la circuncisión. ¿Por qué? Bueno, porque se ve, para la mente griega, la circuncisión es una mutilación, en ese tiempo, es una mutilación al cuerpo. Ven la belleza o la perfección del cuerpo y entonces dicen que esta operación, este corte, es algo que no deberíamos hacer. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Se unieron a los Goim y se vendieron para practicar el mal. Increíble. Siempre habrá gente así dentro del pueblo. Yeshua Rabenu nos dijo una vez que hay entre el trigo, hay cizaña, plantadas por el enemigo y van a crecer a la par. Van a estar juntos. Y bueno, después de esto, nosotros tenemos que mencionar que hay prohibición y castigos. No solamente es el deseo de algunos de asimilarse a la cultura extranjera, sino que también hay un decreto que obliga a los que no quieren. Va por los dos lados, para el que quiere y para el que no quiere. Pero se quiere que el pueblo de Israel pierda la Torá, pierda mitzvot, pierda el contacto con Hashem, pierda todas sus costumbres y toda su sabiduría. Y para esto tienen los dos caminos, por la buena o por la mala. Pero el asunto es que lo tienes que dejar. Voy a leer ahora Primera de Macabeos, capítulo 1, del 41 al 51. Dice, y el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Mira qué bonito. Vamos a hacer uno, la unidad. Abandonando cada uno sus propias costumbres. Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey. Incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Este decreto que ordena que todo el pueblo abandone su propia cultura, abandone sus propias costumbres, para que sigan las costumbres del pueblo griego. Incluso muchos israelitas adoptaron esto, dice, y sacrificaron a los ídolos, cometieron idolatría, profanaron el Shabbat, cosas terribles.
Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las demás ciudades de Judá decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario. Primero, lo que ataca aquí es holocaustos, ofrendas, sacrificios en el santuario, que hacían profanar, que también les hacían profanar el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, y que mandó a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico. Muy bien. Escuché una vez por ahí. Ustedes deben de estar de acuerdo que la festividad de Hanukkah, como todas las festividades, están ligadas a el templo. El templo es el corazón de Israel. Una vez escuché por alguien, no me acuerdo por dónde, pero dijeron que Israel es el corazón o es el centro del mundo. Si esto es cierto, debemos de decir que el centro, el corazón del pueblo de Israel es el templo, es el Bet HaMikdash. ¿Qué es lo primero que prohíbe este rey? Este rey prohíbe que se hagan sacrificios, que se hagan holocaustos, en fin, el culto del templo sagrado, porque este es el corazón de Am Israel, del pueblo de Israel. Si recordamos cómo viajaban las tribus en el desierto, habremos de acordarnos que en el centro de todo estaba el Mishkan, el centro espiritual de Israel, que posteriormente en la construcción del templo por Shlomo Amelech, encontramos que es precisamente este centro en la capital del país, Jerusalén. Es el centro espiritual, es el corazón de Israel. Y al momento de quitarle el corazón, va por lo demás y dice, ya no Shabbat, ya no fiestas, ya no a las cosas sagradas, en fin, ya de ahí derivamos todo lo demás, pero cortamos primero el corazón. Ahora, como ahora no tienen corazón, ustedes van a tener que sacrificar, ir a los templos de idolatría. Yo les voy a poner un nuevo corazón. Esto es lo que pretende la asimilación. Estos decretos quitan el corazón de Am Israel, que es el templo, y le van a poner un sustituto, algo con el que se sientan cómodos, algo que lo puedan sustituir. Ajá, y con ello también tiene, pues, dice que así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. ¿Por qué? Porque así se hace en el culto idolátrico. Dejar de circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas. Contaminarse. Acuérdense que el que introduce en su cuerpo como alimentación, como alimento, animales impuros, lo que hace es dañar su neshama, dañar su alma. No tiene que ver con que sea saludable o sea dañino para el cuerpo, sino que es veneno para el alma. Y que dejaran de circuncidar a los niños. Esto es no a la continuidad del pacto. Quebramos el pacto. Que se anule el pacto. Muy bien. Y dice, olvidándose de la ley, cambiando todos los mandamientos. Cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todos los pueblos y dio orden que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran estos sacrificios. Esto siempre ha sido así. El pueblo de Israel ha tenido que luchar contra los que quieren quitarle la esencia del pueblo de Israel. Si Israel no tiene la Torá, la circuncisión, el pacto de Abraham Avinu, si no tiene el templo, si no tiene Shabbat, si no tiene fiestas, deja de ser el pueblo de Israel. Así.
Entonces esto es lo que planea este gobierno gentil, pero Baruch Hashem, siempre ha habido en estas circunstancias y siempre lo habrá, muchos tzadikim. Habrá quienes se nieguen a seguir esta corriente. Siempre habrá fieles a la Torá y a los preceptos. Leo en el mismo capítulo de Primera de Macabeos 1, 52 al 64, voy a leer y dice: muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir sus órdenes. Siempre habrá los que lo rompan, quienes se dejen convencer, quienes tengan miedo a la muerte y romperán, anularán. Ajá. Con su perversa manera de proceder obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de sus refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, los libros de la Torá, y si a alguien se le encontraba un libro del pacto o alguno simpatizaba con la Torá, se le condenaba a muerte. Empiezan las persecuciones y ven que hay que destruir, hay que quemar, hay que eliminar los libros de la Torá, porque los libros de la Torá nos abren los ojos y obviamente estaría cualquiera que los lea vería la realidad que no se debe de permitir todo esto, ni menos seguir. Y empezaron en contra de los que todavía querían seguir la Torá, dándoles muerte. Y procedían con aquella gente, así procedían con aquella gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. El día 25 del mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano, que estaba sobre el altar de los holocaustos, de acuerdo con el decreto. A las mujeres que les habían hecho circuncidar a sus hijos, había mujeres fieles, mírense, las mataron con sus niños colgados al cuello. Esto es crueldad. Le pusieron los niños que ella había circuncidado, que ella quería que siguieran todavía con el pacto, la mataron a ella y a sus hijos y también a sus familiares, a los que habían hecho esta circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes de que profanarse comiendo tales alimentos y violando el pacto sagrado, y en efecto murieron. Fueron días de terrible calamidad para Israel. Siempre lo habrá, siempre habrá quien, sabiendo que es la voluntad de Hashem, el que no dejar el pacto, de seguir los preceptos de la Torá, aquellos que se nieguen a hacer esto, y bueno, harán Kiddush Hashem a favor de todos nosotros que recibimos esta lección a través de ver cómo actuaron ellos en su época. Nos dan una gran lección a nosotros. ¿Qué vamos a preferir? Vamos a preferir asimilación, sea forzada o sea la otra que es no es forzada, es, ¿cuál sería la palabra? Bueno, esta asimilación que nada más es de que te convencen por voluntad propia. Muy bien, gracias. Ahora, hablando de esto, que siempre hay personas que preferirán la muerte antes de quebrar el pacto,
y que siempre lo hubo en Israel, y que este debe ser el modo de pensar del todo el que se dice seguir la Torah, de preferir morir antes de que quebrar los preceptos y la voluntad del Eterno. Vamos a leer algunas partes del libro de las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Voy a leer primeramente el capítulo 7 del libro 15. En su párrafo 8 nos dice: Alejandra, que se encontraba en Jerusalén, informada de lo que estaba pasando, intentó apoderarse de los fuertes de la ciudad. Había dos, el de la ciudad y la del templo. Y los que tenían en su poder dominaba a todo el pueblo, pues sin ellos no podían hacerse los sacrificios. Y para los judíos es inadmisible que no se realicen los sacrificios. Los judíos son de tal índole que prefieren morir antes que omitir el culto que acostumbran ofrecer a Elohim. Qué gran testimonio ahí, dice. Los judíos así piensan. Pero no, ahora muchos mesiánicos que vienen a la Torah dicen: sacrificios, templo, no, eso ya pasó, ya vino el Mesías, murió por ti, quitó el templo, ya eso queda en el pasado, ahora nada más tenemos que seguir unas cuantas mitzvot y ya. No, el pueblo de Israel necesita su corazón, que es el templo, y necesita seguir. Es inadmisible que no haya aquellos sacrificios que demanda el culto a Elohim. Elohim no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para cambiar de pensamiento, decir: bueno, yo antes les pedí que ofrecieran sacrificios, ahora ya no, eso fue nada más para aquel tiempo. Esa es una mentalidad ajena al pueblo de Israel. Y si me permite decirlo, si me disculpa, es totalmente de origen cristiano. Los cristianos piensan así, porque esa es su doctrina, pero no los mesiánicos. El pueblo de Israel, donde Tzarita, Natratín y todos los que quieras, no deben de pensar así. Eso es un error total. En el libro 8, capítulo 8, nos encontramos: tú has decidido, oh Petronio, no infringir las órdenes de César. Y, por otro lado, nosotros no podemos infringir la ley de Dios. Pues confiados en Él y en la virtud y en las prescripciones de nuestros mayores, de nuestros antepasados, hasta ahora hemos permanecido fieles a su observancia. No somos tan perversos como para violar por miedo a morir. Fíjense, es perversión, le dicen ellos. Estos hombres declaran, dice: no somos tan perversos como para violar la Torah por miedo a morir, claro. Las provisiones que Dios ha establecido para nuestro bien. Nosotros soportamos todas las adversidades para defender las leyes de nuestros padres. Al exponernos a peligros, sabemos que no nos quedará la esperanza de vencerlos, pues Dios estará con nosotros si aceptamos las más terribles pruebas para honrarlo, y el destino es por esencia mudable. Si te obedecemos, al contrario, nos expondremos al más grave reproche de indignidad, pues parecerá que por este motivo transgredimos la ley. Nos atraeremos la ira de Elohim, que puede, incluso según tu juicio, ser más poderoso que Cayo. Estos hombres tremendo. Si no mal recuerdo, esta parte ya lo enseñamos cuando dijimos no teman. Se pueden completar esta lección junto con esa parte, es no teman al que puede matar el cuerpo. Eso lo dimos ahí. Seguimos en el libro 14, verso 4, el capítulo 4, perdón. Tenemos también otra más y dice: mas todavía habiendo sido capturada la ciudad al tercer mes, en el día del ayuno, en la Olimpiada 179, siendo cónsules Cayo Antonio y Marco Tulio, Cicerón, cuando los enemigos penetraron en el templo, degollaron a los que se encontraban en él. Los que estaban ofreciendo sacrificios no dejaron de cumplir con su deber, sin que el miedo de perder la vida ni la matanza los impulsara a huir. Consideraron que era mejor sufrir la peor suerte al pie del altar que omitir algo de lo prescrito por las leyes patrias. Increíble. Estos sacerdotes vieron que estaban empezando a degollar, a matar a sus compañeros,
Y en lugar de huir o de pedir clemencia o, no sé, suicidarse, qué sé yo, ellos prefirieron seguir diciendo, si dentro de nosotros depende, vamos a seguir en el culto de Hashem, así nos cueste la vida aquí mismo. Eso es la manera de pensar del pueblo de Israel. Y que estos hechos no son fábulas, que se hubieran inventado solamente en elogio a la piedad, sino la pura verdad. Se comprueba por el testimonio de aquellos que han escrito sobre los hechos de Pompeyo, sobre los cuales se encuentra Estrabón y Nicolás. Bueno, ya ahí empieza a defender que eso que él escribe, este testimonio, no es en realidad una manera de invento, es la pura realidad, es lo que dice. Bueno, dejando esto un poco de lado, más adelante vemos que muchos respetando, amando a Hashem y teniendo el Shabbat y los mitzvot por encima de cualquier cosa, como debe de ser, se dejaron también matar en este día. Y como lo dice ahí en 1 Macabeos capítulo 2, verso 34 al 38, dice: no saldremos ni obedeceremos las órdenes del rey de profanar el Shabbat. Inmediatamente los soldados comenzaron el ataque, pero los israelitas no les respondieron, ni les tiraron ni siquiera una sola piedra, ni fortificaron sus refugios, sino que dijeron, todos con conciencia limpia: el cielo y la tierra son testigos de que nos asesinarán injustamente. Así pues, los soldados los atacaron en Shabbat, y los israelitas, junto con sus mujeres y sus hijos y sus animales, murieron. Eran un total de unas 1000 personas. Ellos prefiriendo la muerte a quebrar el Shabbat, aún a pesar de sus vidas. Eso es tremendo. Bueno, seguimos adelante en la parte que dice, ese es el contexto, bueno, este es el contexto de lo que viene en los días, porque decimos al Nisim, en aquellos días, en aquella época, eso es lo que estaba sucediendo, eso es lo que estaba pasando, y vamos a continuar. Dice, en los días de Matitiau, hijo de Yohanan, el sumo sacerdote, el Hashbonai y sus hijos, ¿quiénes son? También lo podemos leer, por ejemplo, en Primera de Macabeos, capítulo 2, del verso 1 al 5, donde dice, Matitiá, que es Matitiau, el Matitia es la forma corta y la Matitiau es la forma larga del mismo nombre. Comienza la resistencia. Por ese tiempo entró en escena Matitiá, hijo de Yohanan y nieto de Shimón. Era Cohen, descendiente de Yehoyarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modim. Tenía 5 hijos. Yohanan, que también se llamaba Gadí, Shimeón, llamado también Tasí, Yehudá, llamado Macabá, el Macabeo, que significa el martillo, Eleazar, que también llevaba el nombre de Arabán, y Jonatán, también llamado Afus. Muy bien, estos son los hombres que comienzan aquella guerra. Matitiá y sus hijos. Pueden leerlo en el libro de los Macabeos. Harán bien en volver a leer esta historia. Y hablando de ellos, y hablando de que es en ese tiempo y en esa época, la historia se puede entender como Esterria en hebreo. Esterria es oculto ya. En la historia vemos nosotros los Yudim, vemos a Hashem oculto. El Eterno está ahí, que no lo vemos fácilmente o no se ve por la mayoría, pero para nosotros lo vemos ahí. Y aquí también lo vemos. Entonces empiezan los sacerdotes esta guerra. Porque dice, cuando se levantó, siguiendo con Al-Nisim, dice, cuando se levantó el malvado imperio griego contra tu pueblo Israel, para hacerles olvidar tu Torá
y hacerles violar los decretos de tu voluntad. Como lo leímos, eso ya, esa parte también lo leímos, cuáles fueron sus decretos. Pero vean, vamos a leer un poquito más. En Primera de Macabeos, capítulo 1, del verso 16 al verso 22. ¿Qué es lo que hizo este imperio griego? Al ver a Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Mizraim, de Egipto, para ser rey de 2 países. Así que invadió a Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y con gran flota, y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó después las fortificaciones de Mizraim y saqueó el país. Después de la victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia al lugar Kadosh, al lugar santo, y se apoderó del altar de oro, de la menorá, del candelero, con todos sus utensilios, de la mesa de los panes de la presencia, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo, las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Este hombre, Antíoco, saquea el templo. No le basta solamente con impedir después el culto, sino que lo que primero que hace es profanar el templo, saquearlo, robarlo, y por esto él paga. Más adelante leen en el libro de los Macabeos, él paga por este gran pecado. Mucha gente ha de creer que, bueno, es que si Hashem no castiga inmediatamente, entonces Hashem no existe. Pero él se da cuenta al final de sus días, Antíoco, que lo que le vino a él fue por causa de que él saqueó el sagrado templo de Jerusalén. ¿Cuáles son los estragos de todo lo que él hace? Las prohibiciones, el saqueo del templo. Lo dice más adelante en el capítulo 1, verso 25 al 28, se lee de la siguiente manera. Y en todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones. Las novias guardaban luto, sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitaciones. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Esta es la reacción que uno debe de tener cuando se viola la Torá, cuando se profana el templo y las cosas sagradas, cuando se termina, cuando se impide el culto sagrado en el templo de Jerusalén. Debe haber tristeza, debe haber dolor, se debe perder nuestro vigor. Aún los que están en los días más alegres de su vida, como es el que se acaba de casar, y dice que la novia entonaba y estaba en el luto, ahí en el lecho nupcial, porque es un gran dolor para el pueblo de Israel perder el corazón, el pueblo de Israel que está ligado al templo. Entonces, eso es lo que debe de suceder. Pero hoy tristemente, la gente que ve esta asimilación y que ve, por ejemplo, estas doctrinas que hablan acerca de que ya no es necesario el templo, no a los sacrificios, que eso era para en otro tiempo, y todo ese tipo de cosas que se está anulando más de la mitad de la Torá si están diciendo eso, pero bueno, ellos piensan así. Debería haber dolor en nuestros corazones. Dolor porque el pueblo de Israel depende de el culto que se hace en ese sagrado lugar. Por eso hay luto entre todos nosotros los Yudim, en estos días en que estamos privados del templo. Y todos los días en la Amidá le decimos, al terminar la Amidá le decimos, y también en la Amidá le decimos, que
que Él restaure el servicio de su sagrado templo, que acepte las oraciones y las ofrendas de fuego de Israel, que el servicio de Israel sea aceptable delante de ti. Y le decimos que reconstruya tu sagrado templo pronto y en nuestros días, todos los días, porque este es el anhelo de todo Yudim. Tristemente no es el anhelo de muchos mesiánicos, pero eso es solamente porque no han salido bien, no han entrado a la Torah por completo. Continuamos con lo que es Al-Nisim, ¿sí? Esto estamos en cuando dice, pero tú, por tu gran misericordia, te dirigiste junto a ellos en su momento de aflicción, libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que les habían infringido. ¿Ven? No estamos diciendo, lo primero que decimos no es, ganamos la guerra. No. Estamos diciendo, pero tú, Hashem, por tu gran misericordia, tú fuiste, no nosotros. No es nuestra mano fuerte, no son los ejércitos, no son las armas, no es la lucha cuerpo a cuerpo, es que tú, Hashem, por tu misericordia, que nos libraste, nos defendiste y nos vengaste del mal que nos habían hecho. Por ejemplo, para esto, en Macabeos capítulo 2, el primero de Macabeos capítulo 2, versos 19 al 22. Matatías respondió en alta voz, aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de las religiones de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles al pacto de Elohim que él hizo con nuestros antepasados. Y aquí, Elohim nos libre de abandonar la ley y de los mandamientos. Que Elohim nos libre de abandonar la ley, de abandonar la Torah, de abandonar los mitzvot. Nosotros no obedeceremos las leyes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. No es por ellos, es por Hashem. Nota aquí, es Hashem. En su momento de aflicción, ellos piden, puesto que según 1 Macabeos capítulo 3, versos 43 y 44 leemos, y se dijeron unos a otros, a nuestro pueblo, y se dijeron unos a otros, a nuestro pueblo de su ruina, luchemos por nuestra patria y por el templo, ¿ven? Por nuestra patria y por el templo, porque el templo es importantísimo, es el centro espiritual de Am Israel. Entonces, dice, continúo leyendo, entonces se reunieron la asamblea del pueblo a fin de prepararse para la guerra, para orar y para pedir a Dios misericordia y compasión. Hicieron tefilá y empezaron a clamar a Hashem, diciéndole, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Porque no es aquí lo que vuelvo a decir, no es nuestra fuerza, nuestra lucha, nuestras guerras. Primeramente es por la misericordia, por la ayuda y el auxilio, las salvaciones de Hashem. También leo, Macabeos capítulo 3, del 47 al 53. Dice, aquel día ayunaron, se pusieron ropas ásperas, se cubrieron la cabeza de cenizas y se rasgaron la ropa. Abrieron el libro de la ley para buscar en él las orientaciones que los paganos piden a sus ídolos. También trajeron las vestiduras sacerdotales, los primeros frutos y los diezmos. Hicieron venir a unos nazarenos que ya habían terminado el tiempo de su promesa y clamaron a Elohim, vamos a hacer con estos hombres, ¿a dónde los llevaremos? Tu templo ha sido pisoteado y profanado, tus sacerdotes están de luto y humillados, mira cómo se han reunido los paganos para exterminarnos, tú conoces los planes que tienen contra nosotros, ¿cómo podremos hacerle frente si tú no nos ayudas? Qué tremenda oración. Y dijeron, mira, aquí hay unas personas que tienen el voto de Nazir. Ahora, ¿dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con ellos si tu templo está profanado?
no hay Kohanim, no hay sacerdotes. Y ahora nos quieren eliminar. ¿Cómo vamos a poder hacerle frente nosotros si tú, Hashem, no nos ayudas? Entonces, que quede claro. Por eso es que decimos en Al-Nisim, lo primero que decimos antes de otra cosa es que fue por tu misericordia. Tú te dirigiste a Hashem junto a ellos en su momento de aflicción, libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que les habían infringido. Y ahora sí, después de haber puesto las cosas en su lugar, primero lo primero, ahora sí decimos, entregaste a poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos y a lascivos en manos de los que se dedican a tu Torah. Primera de Macabeos, capítulo 3, verso 39 nos dice, y él los envió al mando de 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería a invadir Judea y arrasarla, según la orden del rey. Los enemigos se acercaban con 40,000 hombres, más 7 de caballería. 47,000. Y entonces, ¿el pueblo de Israel con cuántos venía? Al ver todo el ejército de los israelitas, de Yehuda Macbi, de Judas Macabeo, ve esta multitud y dice, ¿podremos lucharnos siendo nosotros tan pocos con un ejército tan numeroso y tan fuerte? Además, desde ayer estamos sin comer y ya no tenemos fuerzas. Así le dice este pueblo a Judas, a Yehuda. Y él respondió, fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Elohim lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. Tremendo lo que estábamos diciendo. Por eso es, tú te erigiste, tú peleaste, tú por tu misericordia. Porque a Hashem le da lo mismo, sea un gran ejército o sean pocos. Si Él quiere dar la victoria, la va a dar. Así de simple. Y continúa él diciendo, en batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Elohim da. Tremendo, también muy cierto. Cuando se trata de batallar, la gente, los gentiles, ven números, ven fuerza, ven armas, ven logística, ven tácticas, ven ventajas y desventajas. ¿Y qué vemos nosotros? Nosotros vemos la fuerza que Hashem da. Esa es la diferencia de nuestras ópticas, porque todo esto, Hanukkah, se trata de diferentes modos de ver, diferentes perspectivas. La perspectiva del materialismo, de lo externo, de lo físico, y aquello que representa Yaván, el pueblo el imperio de los griegos, pero el pueblo de Israel es el lado espiritual, que ve en lo interior, que ve en los preceptos, que ve arriba en Hashem. Continúa ellos dice, ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo y de impiedad, a matarnos a nosotros y a nuestras mujeres y a nuestros hijos, a robarnos lo que tenemos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestras propias vidas, por nuestras costumbres. Así que no les tengan miedo, pues Elohim hará pedazos a ellos ante nuestros ojos. Tremendo. Ellos vienen a matarnos. ¿Sabes qué? Sí, ellos vienen a matarnos, a llevarse, a despojarnos. A ver qué se pueden llevar. Igual que lo hizo Paró, el rey de Egipto. ¿Qué dijo? Los alcanzaré, tomaré despojos. Ellos también venían con esta mentalidad. Pero nosotros, en cambio, luchamos no solo por nuestras vidas, sino por nuestras costumbres, por la Torá, por el sagrado templo. Esto es por lo que nosotros estamos luchando. Este es un ideal, una meta, un fin excelso,
maravilloso, un fin espiritual, tienen un objetivo espiritual y mucho más. Primera de Macabeos capítulo 4 verso 28 nos dice: al año siguiente Lisias reunió 70,000 soldados. ¿Escuchaste bien? Sí, 70,000 soldados. 70,000 soldados escogidos de infantería y 5,000 de caballería. ¿Un total de cuánto? 75,000 para luchar contra los israelitas. Bueno, no hemos dicho cuántos venían del lado de los israelitas. O sea, Primera de Macabeos capítulo 4, verso 29, dice: llegaron a Idumea y acamparon en Bet-sur. Judas, le salió al encuentro con 10,000 hombres. 10,000 para 75,000. Los superaban los enemigos 6-1. Por cada israelita había 6 enemigos. Un poquito más, porque eran 65,000. Eran muchísimos. Por eso decimos: tú entregaste a pocos, tú entregaste a muchos en manos de pocos. Entonces tú entregaste a impuros en manos de puros. Ellos es la impureza, ellos representan la impureza. Tal vez en otro momento, con un poquito más de tiempo, podamos ver eso acerca de la impureza un poquito más. Vamos a darnos un poco de prisa. La siguiente parte de Al-Nisim dice: y para ti hiciste una inmensa salvación y redención como en aquel día. El resultado, dicen todos los que hacemos Al-Nisim en los 8 días de Hanukkah, para ti hiciste una inmensa salvación y redención como en aquel día. El resultado no es nuestra victoria. El resultado no es nuestro bienestar. El resultado es de que tu nombre es alabado. El resultado de que tu nombre sea dado a conocer para las personas, para los imperios o para los que te buscan también. Porque no es la fuerza, no es la destreza, no es el ejército. Al fin y al cabo, siempre es Hashem. Dice en Primera de Macabeos capítulo 4, verso 10 al 11. Clamemos ahora a Elohim para que nos favorezca, para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos al ejército que está hoy delante de nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. ¿Van a saber que nosotros somos fuertes? ¿Así dijo? ¿Van a saber que nosotros somos buenos en batalla? ¿Van a saber los pueblos de las lejanías que cuando se molesta a los judíos, ellos saben pelear? No, todo esto no es así. Lo dice muy claramente para que sepan que hay uno que libra y salva a Israel. Este es Elohim, este es Hashem, para dar a conocer tu nombre. No es para nosotros, no es para nuestra gloria, no es para porque es para que tú, Hashem, seas conocido. Increíble. Este es el mensaje de Hanukkah. A veces vemos, bueno, sí, muy bonito Hanukkah y palitas y esto y el otro, pero no estamos viendo la realidad. No estamos viendo que aquí hay lucha, hay sufrimiento, hay muertes, hay guerra. Y estamos en 10,000 enfrentando a 65,000 personas. Gente sin experiencia, sin armas, ahí lo dice. Ellos no tenían muchas armas y ven un pueblo que viene con muchas armas, preparados, hombres de guerra. Y aún así se van a enfrentar contra ellos, porque ellos tienen la confianza que no es por las armas o los números, sino es porque cuando Hashem da la victoria, nada puede pararnos.
Cuando Hashem está de nuestro lado, como dice, si Hashem está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así de sencillo. ¿Ah? La última parte dice, y después vinieron tus hijos al interior de tu casa y limpiaron tu palacio y purgaron tu templo y encendieron lámparas en los atrios de tu santidad y fijaron los 8 días de Hanukkah con alabanza completa, con acción de gracias, e hiciste con ellos milagros y maravillas. Agradecemos a tu nombre máximo, a tu gran nombre. Habían impurificado el templo. Por ejemplo, en 1 Macabeos capítulo 1, verso 37 nos dice, derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Antíoco, como recordamos, entró y hizo un saqueo. Nuestra pregunta es, como decimos aquí, lo impurificaron. ¿Sí? Ellos purificaron, estos hombres, purgaron o purificaron el templo. Quiere decir que lo impurificaron. El Yaván, por eso, el imperio griego, trata de impurificar. No solamente de destruir. No es destruir como en el caso de, en el de Purim, la fiesta de Purim, y no es impurificar el Yom, sino es destruirlos. Pero ellos no piensan así. Continúe leyendo, ahorita vamos a regresar a esto. Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 36 al 59, nos dice de la siguiente manera. Judas y sus hermanos dijeron entonces, que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte de Sión. Allí vieron al templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas, y los atrios crecía la maleza, como en el bosque y en el monte, las habitaciones destruidas. Entonces se rasgaron la ropa y dijeron, y dieron muestras de intenso dolor. Se cubrieron con ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, déjenme hacer una pausa aquí. Bien, lo primero que piensan después de la victoria es, mira, vamos a hacer un banquete de 8 días. ¿Es lo que piensan? Que nos vamos a festejar, traigan el vino, traigan carne, vamos a sacrificar aquí, a comer unos chivitos y alegrarnos. O vayan a todas las naciones y publiquen esto, ¿no? Lo primero que piensan es, vamos a subir al templo, lo vamos a purificar. Cuando llegan ahí, ven que la realidad es peor de lo que se imaginaban. El templo en ruinas. El corazón de Am Israel en ruinas. Y dan muestras grandes de dolor. Se rasgan. Y no pueden soportar ver esto. Y al toque de las trompetas dice que claman a Elohim. Enseguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la Torá, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo, para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron unas piedras sin tallar, según lo ordena la ley, lo prescribe la ley, y construyeron un nuevo altar, igual al anterior,
reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron sus atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelero, el altar del incienso, la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelero para que alumbraran en el santuario. Muy bien. Hanukkah significa inauguración, dedicación. ¿De qué? En sí, de el altar. El altar estaba profanado. Ustedes recuerdan que sacrificó un cerdo ahí. Y bueno, ellos hacen algo nuevo y todo lo que había sido porque fue saqueado, vuelven a poner las cosas como deben de ser. Pusieron pan sobre la mesa y colgaron las cortinas. Así terminaron todo el trabajo. El día 25 del noveno mes, es decir, del mes de Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, en el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar. En aquel mismo día lo consagraron con cánticos y con música, citaras, arpas y platillos. Ahora sí es tiempo de fiesta. Sí, empieza a bombear el corazón de Israel, que es el templo, todo el culto sagrado que se hace ahí en ese momento es momento de alegría. La sangre empieza a fluir a todo el pueblo de Israel. ¿Ah? Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Elohim y darle gracias por el éxito que les había conseguido. Ahora sí, nos vamos a agradecer a Hashem, pero de la manera que a Hashem le gusta. Aquí no se hace, yo pienso, a ti te parece, a mí me parece, yo opino que esto es lo mejor, etcétera. Aquí se hacen las cosas bien como Hashem lo manda, no como tú, no como yo, no como aquel, no como quien sea. Aquí se hacen las cosas como Hashem manda. Y en ese momento es tiempo de adorar, es tiempo de alabarlo, es tiempo de alegría. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegrías holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron las fachadas del santuario con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo, porque se veían libres de la humillación que les había causado los paganos. Judas con sus hermanos y todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del 25 del mes de Kislev. Muy bien, entonces esto es precisamente la festividad de Hanukkah. Ellos se alegran por haber hecho un nuevo altar y lo inauguraron, y eso es lo que festejamos en Hanukkah. No solo la inauguración, que hubo un milagro, como ustedes sabrán, acerca de el aceite que duró milagrosamente 8 días hasta que tenían nuevamente aceite que se podía utilizar según la halajá. Y ahora, eso es lo que se festeja, pero hay mucho, también es la guerra, la victoria en las batallas de pocos, vencieron a muchos. Bueno, eso es lo que festejamos. Pero siendo un poco más a nuestros días, la guerra continúa. Si leemos en 1 Macabeos capítulo 5, verso 1 y 2, dice: cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo como era antes, se indignaron mucho y decidieron exterminar a los israelitas que vivían entre ellos, y comenzaron pues a matarlos para exterminarlos. Cuando las naciones gentiles ven que el corazón de Am Israel
está nuevamente bombeando, que está nuevamente el pueblo de Elohim en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, que se esté haciendo el culto divino, como lo prescribe la Sagrada Torá. En ese momento esta gente empieza a molestarse. No es otra cosa, es eso, es precisamente que el culto se está haciendo, se está llevando, que hay adoración al Eterno. En ese momento hay en ellos enojo, hay furor, y quieren exterminar al pueblo de Israel que vive en sus ciudades, en sus pueblos, en sus países, en donde sea. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. Porque eso nomás era para en el tiempo antiguo, cuando antes de que viniera el Mesías a cumplir el único y perfecto sacrificio para salvar a toda la humanidad y todo. Nosotros no creemos en eso. Vemos con claridad que los primeros discípulos, ellos siguen celebrando estos sacrificios y acudiendo a ver estos sacrificios en el templo sagrado de Jerusalén después del ascenso del Mesías. Porque es importantísimo. Y bueno, se entablan nuevas batallas. ¿Por qué? Porque en diferentes partes estos pueblos empiezan a exterminar a los judíos. Y entonces Judas y sus hermanos, porque ya había muerto su padre, empiezan a dividirse y a hacer guerra. Entonces recuerda esto, que habrá guerra después de eso, después de la inauguración. Hanukkah no es lo último. Hanukkah nos conmemora una gran victoria acerca de la asimilación, pero todavía sigue adelante. Y leemos algo increíble que me gustaría compartirles. En 1 Macabeos capítulo 5, verso 54 nos dice: llenos de alegría y de júbilo, subieron al monte Sión y ofrecieron holocaustos porque habían vuelto sanos y salvos sin haber sufrido ninguna baja. Después de salir a defender a sus hermanos, de salir a defender al pueblo de Israel que estaban en esas localidades o en esas ciudades que estaban siendo atacados, no hay ni un muerto de entre los hijos de Israel. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a los que se niegan a asimilarse, que los que se afligen por el templo, se duelen por no tenerlo, y los que piden por su pronta reedificación, a los que luchan, a los que sufren, a los que aún a pesar de sus vidas están dispuestos a llevar el nombre de Hashem en alto, de estos que prefieren morir antes de que transgredir sus mandamientos. Ellos, dice, todos regresarán. Y si me permiten alegorizarlo, todos los que en esta vida no se asimilen, se duelan, se aflijan por el templo, que luchen, todos regresaremos a donde va. Llegaremos todos sin ninguna baja, sin ninguno que se pierda, sin ninguno, porque todos llegan a salvo, como lo dice. Entonces, para finalizar, yo quisiera decirles que el mensaje de Hanukkah no es simplemente la parte del milagro del aceite, sino va en muchas otras áreas, y esperamos haberlos cubierto un poquito en todas estas. Bueno, Bezrat Hashem, seguiremos festejando con más júbilo, con más regocijo y con más entendimiento la festividad de Hanukkah. Entonces nos vemos la próxima semana. Shavuot Tov.